Buenas, bienvenidos al segundo capítulo de la serie Los 100 finales que hay que saber, basado en el libro del gran maestro español Jesús de la Villa, libro que se puede comprar en papel y disfrutar en papel, pero si te da pereza, pues siempre puedes ver esta serie y suscribirte al canal para cuando vayan saliendo los nuevos. En el capítulo 1, en el primer final, vimos cómo podemos saber si un peón puede coronar libremente y no necesita la ayuda de su rey en un final de rey-peón contra rey. Y también vimos qué pasaba si el rey del bando fuerte puede impedir que el rey del bando débil se interponga en el camino del peón. Y dijimos que en esos dos casos, si el peón tiene el camino despejado o si el rey del bando fuerte puede impedir que el otro rey se coloque delante del peón, el rey débil, entonces el peón coronará y las blancas ganarán la partida. También vimos que había una salvedad, y es que en el caso de que el peón fuera de torre, entonces el negro tiene algunos recursos más que veremos más adelante. Es decir, si el bando fuerte impide que el bando débil se coloque, el rey del bando débil se coloque delante del peón, el bando débil aún puede forzar las tablas con algunos recursos. Pero en el resto de casos, si el peón puede coronar libremente o el rey fuerte puede impedir que el otro se coloque delante, entonces el bando fuerte ganará porque coronará el peón y punto. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues hoy vamos a ver qué pasa cuando el bando fuerte no puede impedir que el rey débil se coloque en algún momento delante del peón. Delante del peón significa en la fila que el peón tiene que recorrer hacia la coronación, en la fila y delante de él, evidentemente. Pues se coloca por detrás, pues el peón corre y se acabó. Digamos que los casos obvios no los vamos a estudiar porque son demasiado obvios. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Vamos a ver, pues, el primer diagrama interesante, que es este que tenemos aquí. Le toca mover a las blancas. Y en este caso, pues, los dos últimos pasos del peón son, pues, prácticamente automáticos, porque el peón puede hacer directamente F7 y lo único que tiene el rey negro, la única jugada que le queda, es rey E7. Y por tanto permite que el rey del bando fuerte vaya a G7 y ahora es imposible evitar que ese peón del último pasito haga F8 igual a dama y corone y el bando fuerte gane la partida. ¿Vale? Es así de sencillo. Sin embargo, las cosas cambiarían mucho si en la posición inicial, que era esta, en lugar de mover las blancas, les tocase mover a las negras. Vamos a verlo. Si en esta posición, la posición inicial, mueven las negras, el bando débil, tiene la jugada rey G8, que gana la oposición. Y eso es muy relevante. Porque si ahora el blanco intenta avanzar el peón, con F7 con jaque, entonces el rey débil puede volver delante del peón y ahora se ha asegurado las tablas. Porque el rey fuerte solo tiene dos opciones: o jugar rey F6 y ahogarlo, o jugar cualquier otra y dejar desprotegido al peón. Y el bando fuerte, evidentemente, capturará al peón y acabará en tablas igualmente. Nótese también que en la posición inicial, una vez que el negro gana la oposición, otras jugadas del blanco tampoco ganan. Por ejemplo, G5 permite al rey del bando débil acceder a las dos casillas que están delante del peón. Y resulta que la oscilación del rey entre esas dos casillas, que están delante del peón y que he marcado en verde, es un método de defensa totalmente seguro que no se puede romper de ninguna manera. De hecho, el acceso a cualquiera de las dos es bueno. Por ejemplo, si hace rey F7, el blanco puede hacer F5 y gana la oposición, pero el rey tiene acceso a la otra casilla, y ya sabemos que mientras el rey esté en esas dos, mientras el rey débil esté en esas dos, entonces su defensa es segura. Porque si el blanco se marcha, vuelvo y amenazo con tomar el peón. El blanco tiene que volver. Vuelve a F5, vuelvo a F8. Y me defiendo siempre en esas dos casillas. El rey blanco puede decir, pero oportunidad, ahora ya no puede, ahora tiene que abandonar esas dos casillas. Sí, pero a cambio vuelvo a ganar la oposición y volvemos a estar en la situación del principio. En el momento en que avances el peón, me meto aquí y ahora ya o me ahogas o me das el peón. Por tanto, una vez que el negro gana la oposición, o el bando débil gana la oposición con el peón en sexta, se garantiza las tablas si sabe jugar este final. Conclusión interesantísima. Cuando el peón llega a la sexta fila, en el momento en que movemos el peón de la quinta a la sexta, la oposición es fundamental. El que tenga la oposición con el peón en sexta conseguirá sus objetivos. Si la tiene el bando fuerte, conseguirá ganar. Si la tiene el bando débil, conseguirá las tablas. No hay que precipitarse en avanzar el peón. Y solo debe hacerse en dos casos.
Primero, si el camino está despejado, es decir, lo tienes en séptima, tu rey guarda la octava, pues entonces adelante. O resulta que el rey del bando débil, por alguna razón, abandona las inmediaciones del peón, la regla del cuadrado nos dice que podemos ir hasta el final, adelante. Si el camino está despejado, avanzamos el peón sin lugar a dudas. O dos, segundo caso, que es el más interesante, si avanzando el peón, tomamos la oposición. Porque, repito, la oposición es absolutamente fundamental para conseguir coronar ese peón o para conseguir que el peón no corone si la toma el bando débil. Venga, pues vamos a ver algunos diagramas más y vamos a ver cómo se jugaría con los principios que ya hemos visto. Por ejemplo, en este de aquí. Si juegan las blancas, ¿cuál es la jugada buena para las blancas? Evidentemente C7 pifia, porque entonces el rey del bando débil puede llegar y capturar el peón tranquilamente y conseguir su tabla. La jugada buena sería, efectivamente, rey A6, tomando la oposición. Porque ahora, ¿qué le queda al negro? Pues jugar rey B8, nosotros jugaríamos el bando fuerte, jugaría rey B6 y hay que tener cuidado porque ¿qué pasa si el negro juega rey A8? Como dejando coronar el peón. Hay que tener mucho cuidado porque aquí la jugada C7 sería tablas, porque el negro queda ahogado. Es verdad que el negro, que el bando débil se ha ido, se ha desentendido de la coronación del peón, pero entonces no debemos aprovechar para avanzar el peón porque le ahoga, sino que deberíamos aprovechar para llevar el rey a D7 y impedir. Ahora ya el negro no le queda nada más que venir a intentar parar el peón, pero no puede. Entonces, bueno, aquí está claro que el negro debería jugar B8, puede intentar el truco de A8, pero contra un buen juego no tiene nada que hacer, sencillamente hay que ser cautelosos allá, ¿no? Aprovechando la banda del tablero se intenta ahogar, pero no lo consigue. Entonces, pues jugar C8 es lo mejor que tiene y esta posición ya la conocemos. Aquí ahora sí, el bando fuerte puede jugar C7, el rey débil está obligado a jugar rey D7 y con rey B7 se gana porque ya no se puede impedir la coronación de ese peón. No te distraigas con el gato y atiende. Vamos ahora con un último diagrama y una excepción importante. En este diagrama vemos que el negro, si le toca mover a las blancas, el negro tiene la oposición. Pero una lección importante es que la oposición se puede perder si alguna de las casillas que se necesitan para mantenerla no son accesibles. Por ejemplo, si en este diagrama le toca mover a las blancas y juegan rey F5, ahora el negro no puede mantener la posición porque para ello debería mover a F7 y esa casilla está inaccesible porque la guarda el peón de E6. Entonces, haga lo que haga, si mueve por ejemplo a G8, pues el blanco jugará rey G6 y ganará la posición. Y luego, a partir de ahí, pues ya conocemos el final, que es igual que antes. Si ahora el blanco juega a F8, se le vuelve a ganar la posición. Y si en algún momento intenta ponerse delante el peón, entonces, este final ya lo hemos visto, el mismo que antes, solo que está desplazado una columna a la izquierda. Pero en este momento el blanco ya puede jugar E7, la única que le queda al bando débil es rey D7, rey F7 y el peón corona. En este momento, cualquier otra jugada también es mala porque pierde la posición igualmente. Por ejemplo, si en lugar de jugar a G8, el blanco juega rey F8, pues el negro juega rey F8, pues el blanco gana la posición directamente con rey F6 y volvemos a estar exactamente en las mismas. Si el negro se retira, nos colamos aquí y si el negro aquí decide ir delante del peón para intentar defender alternando entre estas dos casillas, es tarde porque perdió la decisiva oposición en sexta y por tanto el peón avanza, única y el peón corona de nuevo. Y ahora vamos a ver un último diagrama en el que hay un truco defensivo cuando el peón es de caballo para el bando débil. En este diagrama que tenemos aquí, resulta que el bando débil, en este caso en las blancas, le toca mover a las blancas, están en jaque porque las negras acaban de jugar G3 y han dado jaque. Y claro, ahora no tiene ningún sentido intentar conseguir la oposición. La única posibilidad de conseguir la oposición con las blancas es jugar H3, lo cual es estúpido porque permite que el bando fuerte, que es el negro, juegue F2, acceda a la segunda fila, que sería la séptima en el caso del blanco, y el camino del peón queda despejado y coronará. Entonces, en este caso, no tiene ningún sentido intentar conseguir esta oposición lateral, evidentemente. ¿Cuál es la jugada buena? Pues la jugada buena es hacer H1 y conseguir lo que se llama la oposición diagonal, que normalmente no es muy útil, pero en este caso funciona muy bien, porque el negro, el bando fuerte, ahora tiene solamente dos opciones. La que normalmente permitiría coronar al peón, que es, como hemos visto antes, acceder a F2, pero en este caso lo que permite son las tablas, porque el rey blanco está ahogado.
como tiene aquí la banda del tablero, como no puede huir más allá, no puede huir a la columna I porque no hay, pues está ahogado. Y cualquier otro movimiento que haga el rey blanco, perdón, el rey negro, que es el bando fuerte, permite, por ejemplo, pues venir a G4, permite que el blanco se ponga, el bando débil se ponga delante del peón, y ya sabemos que esa defensa no se puede romper. Este es uno de los casos en los que la oposición diagonal, esta de aquí, funciona como mecanismo de defensa y asegura las tablas. Y ya está, eso es todo. Aquí se acaba el final 2. Ya solo queda, hemos visto muchas cosas, ahora queda sacar el tablero, poner las posiciones, estudiarlas tranquilamente, que vayan permeando ahí en el cerebro y suscribirse para esperar al tercero, en el que hablaremos de las casillas críticas. Muchas gracias y hasta el siguiente.